Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Needlework by Yana Design. En el vídeo de hoy venimos con un proyecto muy didáctico y práctico. En este proyecto aprenderás a coser bieses en formas cóncavas y curvas, de manera fácil y profesional, ya que con la ejecución de este precioso delantal lo vamos a lograr. ¿Quieres aprender a hacerlo? Pues vamos a ello. Materiales que vamos a necesitar. Necesitamos la tela protagonista, 65 centímetros, de nuestra maravillosa tela Tiny Blossom Garden. Y luego necesitamos un trocito de bichi que mida 20 por 17 centímetros. Y ya por último, 7 metros de bies de bichi que coordine con la tela de cuadritos que elijamos. Y para la que quiera hacer una réplica de nuestra combinación del delantal, os hemos preparado estos lotes que contienen todo lo nombrado anteriormente y los podréis encontrar en nuestra página web. Y con todo esto vamos a comenzar. Bueno, ya tenemos las piezas cortadas, que las piezas, como he dicho en la intro, necesitábamos 60 centímetros, 65 centímetros de esta zona de aquí, ¿vale? Del ancho de aquí, ¿vale? 65 y de alto necesitamos alrededor de 80, con lo cual deberíamos de tener una pieza, comprar una tela que midiera 1,60 como mínimo de ancho, ¿vale? Entonces yo lo he sacado de mi tela de 3 metros. He cortado 65 y de la tela de 3 metros he sacado estas dos piezas, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar y simplemente este delantal es súper fácil, ¿vale? Lo que más complicación tiene quizás es el bies, pero vamos a aprender a ponerlos súper fácil. Lo primero que vamos a hacer, como veis, el delantal tiene el mismo escote delante que detrás. Lo primero que vamos a hacer va a ser pasar un pespunte de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y luego le pasaremos un zigzag, un sobrehilado, un remallado, lo que vuestra máquina tenga, ¿vale? Vamos a la máquina y volvemos. Muy bien, después de remallar las costuras, lo que vamos a hacer es cargar la costura de la parte de atrás a la de adelante, que en este caso no tiene parte de atrás, pero de esta manera se la vamos a hacer, ¿vale? Así, ¿vale? Yo la he girado hacia arriba. Y ahora vamos a aprovechar también para planchar la entrada del bolsillo, que será esta. Hacemos un dobladillito con 2 cuadritos, no más. Y otro dobladillo, más o menos de esta manera, con unos 6 cuadritos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos. Y cuando lo llevamos a la máquina vamos a pasar un pespunte de aquí a aquí. Y aquí voy a aprovechar para ponerle mi marca. Y la voy a poner ahí seguramente. No lo tengo muy claro, pero creo que sí que la vamos a poner ahí. Lo primero que vamos a hacer es ponerle el bies a la forma curva, o sea, esta de aquí, ¿vale? Entonces lo vamos a coser por la parte interior, vamos a ir preparando de esta manera. A mí me gusta ir poniendo los alfileres en este sentido, porque conforme voy cosiendo los voy retirando. Muy importante, como siempre os digo, el filo de la tela en el filo del bies y coseremos justo por donde va la marquita de la plancha. Vamos a ir acomodándolo todo y cuando llegamos a estas zonas, digamos que vamos a ir embebiendo el bies respecto a la parte de abajo. Cuando hagamos la parte cóncava es justo al contrario. Así sería a su ser y así sería un poco embebido. Simplemente lo recogemos muy poquito. Ya cuando pasemos la zona de la curva, ya normal. De manera que cuando lo volvamos, esto va a poder abarcar toda la onda que nos está pidiendo la propia forma del delantal. Ya en esta zona, nada, simplemente a su ser. Cuando volvamos a llegar a la curva, pues lo mismo. Vamos girando, dejándole un poquito de tela a lo que es el bies. Ya lo tenemos preparado. Vamos a la máquina y cosemos desde aquí hasta aquí.
Muy bien, ya estamos en este punto. Ahora por este ladito planchamos. Tenemos que tapar, ¿veis la puntada? Tenemos que ir con esta pieza justo ahí, que es justo la mitad del bies. Vamos planchando. Y aquí, a ver, la que tenga experiencia, que ponga pinzas. Yo voy a ir poniendo pinzas. Y para la que no tenga mucha costumbre de coser bieses, sea su primera vez, yo le recomiendo que lo hilvane. Lo hilvanáis un poquito más abajo para que no lo pilléis el pespunte justo al filo. Muy bien, ahora vamos a pasar un pespunte justo por el filito. Prepararemos el otro lado y haremos lo mismo. Vamos a la máquina y volvemos. Bueno, ahora vamos a poner el bies en la parte de fuera. ¿Veis? En esta forma cóncava. Entonces, como lo que queremos es que queden los cabitos para atar, hemos puesto 2 metros de bies y hemos buscado justo el centro. Y justo ahí es donde vamos a empezar. Lo ponemos aquí y vamos haciendo lo mismo que hemos hecho antes. O bien con alfileres o bien con las agujitas lo vamos a ir preparando. La diferencia de cuando hemos hecho la parte curva es que en la parte cóncava, o sea, esta de aquí, tenemos que estirarla de esta manera hasta llegar aquí. Y esta parte se nos va a quedar de cabo para atarnos. Vamos a prepararlo. Bueno, vamos a doblarlo de la misma manera que hemos hecho antes con la otra parte. Muy bien, ahora le damos la vuelta y vamos a empezar con el truqui truqui. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos el bies de esta manera, entonces doblamos una de ellas hacia adentro, la del canto, y la metemos. Y así se nos queda perfecta esta unión. Y empezamos por ahí. Vamos planchando, haciendo coincidir muy bien el filito. Vamos planchando y al llegar aquí vamos tapando. Tapando. Muy bien. Y el final exactamente igual. Y ya pasaremos un pespunte justo al filito desde el principio hasta el final. Y ahora vamos a preparar, ya que estamos aquí, vamos a preparar también lo que es el escote, lo que es la caja. Vamos a empezar doblando de esta manera. Aquí, como es cóncavo, la forma es cóncava, tenemos que ir estirando para que luego se quede acoplado. Vamos estirando todo el tiempo, sobre todo en esta zona de aquí. Aquí, bueno, un poquito, si queréis. Aquí prácticamente nada. Y a partir de que va haciendo más formita, pues ya sí, ¿veis? A partir de aquí ya tenemos que estirar, ¿veis? Para las nuevas, por favor, esta zona sobre todo, que es una de las más delicadas, porque aquí es más suave la curva, pero aquí tiene mucha forma, entonces yo recomendaría que lo hilvanarais. Porque así al hilvanarlo le podéis dar la vuelta y comprobar que realmente está bien, que no se os queda ningún pellizco ni nada. Muy bien, ahora aquí ya no hace falta estirar tanto, lo vamos a dejar más y continuamos porque tenemos que dar toda la curva, toda.
¿Veis? Y lo que vamos a hacer aquí ahora es simplemente montar así de esta manera. Y ya lo tendríamos. Vamos a pasar a la máquina. Ya lo tenemos cosido y ahora ya es el último paso. Como aquí lo dejamos montadito, planchar por aquí primero mejor. Vamos a hacer aquí una cosita, que es sacar esta parte y la canteamos hacia adentro. De esta manera queda súper limpita. Y ya. Empezamos a cantear. Muy bien, pues ya lo tendríamos todo. Y ahora nos vamos a la máquina a coser. Vamos a pasar un pespunte todo el contorno. Bueno, vamos a planchar ya el costadito aquí, aunque vamos a poner la puntilla, pero vamos a plancharlo ya. Simplemente vamos canteando con la plancha, porque ya vamos a buscar el sitio en el delantal donde lo vamos a poner. Y ya cuando vayamos a la máquina vamos a hacerlo todo, poner la puntilla y poner el bolsillo en su sitio. Entonces, vamos a ponerle esta puntillita aquí, así de esta manera. Vamos a pasar un pespunte y luego colocaremos esto. Vamos a medir exactamente dónde lo vamos a poner. Lo vamos a poner a 6,5 de aquí y a 13 centímetros de la parte de abajo, que sería ahí más o menos. O sea que el bolsillo va a ir exactamente aquí. Bueno, pues vamos a poner la puntilla, luego plantearemos esto y lo vamos a pasar a la máquina. Muy bien, ¿veis? Lo hemos puesto en el lado derecho. Vamos a poner solamente un bolsillo. Si queréis dos, pues el otro en la misma altura y ponéis otro. Vamos a pasar un pespunte aquí, asegurando bien el final, y lo pasamos. Y luego vamos a pasar uno paralelo para perder la costurita, que se quede escondidita, ¿vale? Bueno, pues vamos a la máquina, cosemos este poquito y ya casi estamos terminando. Muy bien, pues ya lo tendríamos terminadito. ¿Veis? Pespuntito doble ahí. Tan cookie. Ya está terminado, chicas. Bueno, ya lo tenemos terminado y como habéis visto ha sido fácil, ya que el patrón es muy sencillo. Y solo espero que pongáis en práctica todo lo que os he enseñado, hasta conseguir un acabado pulido y os quitéis ese miedo a poner vieses. Bueno, chicas, si os ha gustado el vídeo de hoy, no os olvidéis de suscribiros al canal. Además de darle me gusta a este vídeo y de dejarme vuestra opinión en comentarios. Muchas gracias por acompañarme. Otro jueves más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!